días, hermanos. La gracia del Señor sea sobre nosotros en esta mañana. Para aquellas personas que están por primera vez, como dijo el pastor Víctor, mi nombre es José Julián Hernández y tengo el privilegio, la responsabilidad de poder servirles a ustedes y al Señor mediante mediante el ministerio de la exposición de la palabra. Y siempre agradezco al Señor que me dé esta oportunidad y al pastor que confíe el púlpito y me permita exponer su palabra. Así que hoy vamos a estar hablando bajo el tema Somos Iglesia, el cuerpo de Cristo. Somos Iglesia, el cuerpo de Cristo. Y les confieso, hace tiempo que no me tocaba una predicación temática como tal. Me rompí la cabeza, el Señor me rompió la cabeza durante esta semana trabajando con esto. Pero ha sido de gran bendición y oro al Señor que también lo sea para sus vidas. Es mi oración que hoy el Señor traiga convicción a sus corazones de lo que es el cuerpo de Cristo y que eso les impulse a vivir una vida primeramente de agradecimiento por la unión que tenemos con Cristo. En segundo lugar, porque Él nos ha hecho uno solo y también porque nos permite en Él funcionar, nos permite servir a la Grey. Amén. So, en un momento dado voy a estar entrando a 1 Corintios 12. Vamos a ver de manera panorámica algunos versículos de este pasaje. Pero como tal vamos a estar viendo distintos pasajes para ver qué es lo que el Señor afirma en particular sobre el cuerpo de Cristo. Amén. Así que podríamos comenzar diciendo que el Nuevo Testamento usa muchas analogías para describir la relación que Dios tiene con la iglesia. El Nuevo Testamento hace alusión a distintas imágenes que nos muestran cómo es la relación de nuestro Señor con nosotros. Por ejemplo, Él es el Rey y nosotros somos sus súbditos. Él es el Creador y nosotros somos sus criaturas. Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas. Él es el Señor y nosotros somos sus esclavos. Él es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos, miembros, familia de su casa. Y esto hasta el punto de que el propio Jesús nos llama sus hermanos. Jesús no se avergüenza y aún Dios mismo no se avergüenza, dice Hebreo, de llamarse Dios de nosotros. Pero lo interesante de todo esto es que mientras miraba todo esto en mi estudio y veía distintos puntos que se iban como que desarrollando en los distintos pasajes que iba viendo que hacen referencia al cuerpo de Cristo, yo me seguía preguntando, pero ¿por qué el cuerpo de Cristo? ¿Por qué Él usa esta ilustración? ¿Por qué Él usa esta metáfora? Y la realidad es, mis hermanos, que esta metáfora, al igual que otras, enfatiza la unión espiritual que existe entre Cristo y nosotros. Escuche esto nuevamente. El cuerpo de Cristo enfatiza, hace énfasis en la unión que nosotros tenemos con Cristo y nosotros con Él, y a la misma vez la unión que tenemos con el resto de los creyentes. Más que estar sencillamente con su iglesia, escuche esto, el Señor Jesús está en su iglesia. Y cuando dice que está en su iglesia, no estamos hablando que Él está simplemente habitando en un templo, en un edificio, es que Él habita en nosotros y nosotros estamos en Él. La iglesia es un todo orgánico, natural, la manifestación viva de Jesucristo que late con la vida eterna de Dios. Somos una imagen, somos una representación viva de su carácter, de su verdad, de su gracia y de su misericordia. De manera, hermanos, que este simbolismo del cuerpo es único a la hora de ilustrar la relación que tiene Cristo con su iglesia. Dios creó el cuerpo humano como un organismo maravillosamente complejo, con una interrelación, pero a la misma vez una armonía compleja y elaborada, como un todo interdependiente, unificado, que no puede funcionar si se divide en partes. Es imposible que el cuerpo, nuestro cuerpo, funcione estando la mano por un lado, estando el corazón en otro lado, el cerebro por otro lado. Es imposible. Y Dios utiliza esto para mostrarnos la necesidad de que nosotros seamos uno en Él. Amén.
El Señor Jesús no puede separarse de su cuerpo, como tampoco la cabeza, nuestra cabeza puede estar aparte del cuerpo. Por el contrario, aquellos que forman parte de su iglesia no pueden alejarse de Él ni los unos de los otros. Y quiero hacer énfasis en eso. Aquellos que forman parte de su iglesia, aquellos que Él ha lavado con su sangre preciosa, no pueden alejarse de Él y mucho menos los unos de los otros. Amén. Como te dije al principio, hoy mientras examinamos lo que la Biblia nos explica sobre la relación entre Cristo y su iglesia, buscamos responder. El propósito de esto es que podamos responder en alabanza, que podamos responder en acción de gracias a nuestro Dios y seamos miembros funcionales dentro del cuerpo. Y para esto vamos a ver 3 aspectos que son fundamentales, que es la unión con Cristo, la unión del cuerpo y la diversidad o la función del cuerpo. Y mientras vamos mirando esto, vamos a ir viendo distintos estereotipos de personas o distintos tipos de personas y distintas cosmovisiones, 4 en particular, que se desarrollan respecto al cuerpo de Cristo. 4 cosmovisiones que nosotros hemos ido desarrollando respecto al cuerpo. Amén. Así que una vez introducido esto, me gustaría que nuevamente nos presentemos al Padre en oración. Así que Padre, venimos delante de tu presencia, agradecidos por este tiempo que nos vas a conceder. Y yo te suplico que ahora tú captes la atención de mis hermanos. Que en este momento nuestro enfoque, nuestra atención esté en ti, en tu palabra. Más allá del predicador, más allá de su persona, Señor, que nosotros estemos atentos a lo que tú tienes que hablar a nuestras vidas por medio de las Escrituras. Y que tú confrontes nuestro corazón, que tú confrontes nuestros pensamientos, que seamos redarguidos respecto a las ideas que nosotros podamos tener equivocadas y que seas tú mostrándonos la verdad que tú revelaste en las Escrituras. Ayúdame a ser claro, preciso en lo que he de comunicar a mis hermanos y permíteme fluir con nitidez, pero sobre todas las cosas, que tu Espíritu Santo traiga convicción a mis hermanos y que ellos puedan obedecer esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El primer punto que vamos a trabajar, antes de sumergirnos en el texto como tal, hay un punto que es trascendental para nosotros poder entender y para nosotros poder hablar sobre el cuerpo de Cristo. Y es el siguiente, y es nuestra unión con Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo porque estamos unidos a Él. Y si el creyente o la persona no está unida a Cristo, es imposible que sea parte de su cuerpo. En otras palabras, es imposible que sea un miembro funcional y activo en la iglesia. Y en nuestra nación, así como en muchas otras naciones, nosotros nos topamos con esta distorsión, con el pensar que se puede estar unido al cuerpo de Cristo sin estar unido a Él. Esto es un grave error, es una distorsión del evangelio que nos ha causado muchos problemas en toda la historia de la redención, años atrás como en el presente. Porque nuestra unión o no unión con Cristo determina si estamos en su cuerpo o no. Si yo estoy unido a Cristo o no estoy unido a Cristo, determina si yo soy parte o no de la iglesia. ¿Ven? Nuestra razón de ser o nuestra unión con Cristo fue la razón de su encarnación. Fue la razón por la cual Él vive una perfecta vida. Él muere, resucita, es glorificado, asciende y retornará. Él viene a la tierra a entregarse para quitar aquello que le impedía tener una relación con nosotros. Por lo tanto, nuestra unión con Él determinará si nosotros somos parte de la iglesia. Y la razón por la que hoy día hay tantas iglesias disfuncionales, la razón por la cual hoy día hay tantas iglesias que no son sal ni luz en medio de nuestra sociedad y aún otros países, es porque dentro de sus iglesias hay personas que no le pertenecen a Cristo, que no están unidos a Él.
No han sido unidos a Él por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y esto va a distorsionar por completo la función del cuerpo. Para nosotros poder hablar del cuerpo, tenemos que comenzar afirmando que solamente aquel que está unido con Cristo es el que pertenece a la iglesia. Por eso hoy nosotros comenzamos un proceso en el cual quizás algunos de ustedes vinieron y están escuchando lo que Iglesia Bíblica Metro cree, las afirmaciones que nosotros como iglesia creemos, y parte de ello es la membresía regenerada. ¿Qué significa eso? Que nosotros como cuerpo, como el cuerpo de Cristo local, reconocemos solamente a aquellos que han sido regenerados por la obra del Espíritu Santo. El hecho de que usted venga un día y se sienta ahí no significa que usted es miembro del cuerpo de Cristo. Para eso usted tiene que estar unido a Él. Y solamente somos unidos a Él por medio de la fe en Jesucristo, no por tus buenas obras, no por lo bueno que tú te hayas comportado, no porque viniste un día, no, es por medio de la fe en Jesucristo que estamos unidos a Él. Y esta unión, esta relación que tenemos con Dios es un hecho objetivo que redunda en una experiencia vivencial. ¿Qué estamos hablando aquí? Que nuestra unión con Cristo no es de la boca para afuera, que realmente nosotros estamos en Cristo, que Él está en mí y yo estoy en Él, que ustedes están en Él y Él en ustedes. Ese es el testimonio que recibimos de las Escrituras. Primera de Corintios 6, 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Juan 14, del 19 al 20 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día, hablando de cuando se nos es dado el Espíritu Santo, vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Esta unión de la que estamos hablando no es una unión de que te uniste a una iglesia, te uniste a un club social. Es que literalmente Cristo y nosotros somos uno. Místicamente, ¿cómo eso sucede? No lo podemos explicar, pero la realidad es que cuando el Espíritu Santo me lleva a depositar mi fe en Él, milagrosamente yo y Cristo somos uno. Yo y el Padre somos uno. Yo y el Espíritu Santo somos uno. Y esa es la realidad del cuerpo. Yo no puedo ser iglesia, yo no puedo ser parte del cuerpo si no estoy unido a la cabeza. Esto significa que como miembros del cuerpo de Cristo, no tan solo le pertenecemos a Cristo, sino que espiritualmente somos parte de Él, estamos compartiendo una vida con Él. Tengo una misma vida con Él en común. Y esta unión, mis hermanos, con Cristo es la que entonces nos capacita para tener una comunión con Él, para vivir una vida en la cual yo pueda creerle a Él, obedecerle a Él, glorificarle a Él, alabarle a Él. Mis hermanos, yo no puedo vivir una vida que traiga gloria, que traiga contentamiento al corazón de Dios si yo no estoy en Él. Es imposible. El resultado de mi comunión con Cristo es el producto de mi unión con Él. Y muchas veces nos tomamos con personas afuera tratando de en sus propias fuerzas y en sus propios hechos, en sus propias obras, tratar de agradar a Dios cuando, hermano, es imposible. Nuestras obras, aquello que hacemos, que es el fruto del Espíritu, es el fruto de quien yo soy en Él, de que estoy unido al árbol, que estoy unido al tronco, y Él que hace brotar esa savia que nutre a las ramas, entonces produce un fruto. Pero si la rama no está unida al tronco, es imposible que produzca fruto. De la misma manera que si yo no estoy en Cristo, es imposible que yo produzca un fruto de vida que le agrade a Él. Por eso Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. De tal manera que si usted ha llegado en este día a este lugar, a este recinto, y usted piensa que por la manera en que usted actúa
durante la semana, por los hechos, por su ética, por su moral. Usted está unido a Cristo porque usted visite una iglesia, ya está unido a Cristo. Esa no es la realidad de las Escrituras. Ese no es el testimonio que nos da la Biblia. Ese no es el testimonio que nos da Dios. Dios nos dice que solamente estamos unidos a Él por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Cuando yo reconozco que soy un vil pecador, cuando yo reconozco que mi moral y mi ética son insuficientes y digo, Señor, tú eres santo, yo he afrentado tu nombre, tú eres el único que me puede salvar. Me arrepiento de mis pecados. Es en ese momento en el cual yo soy unido a Cristo. Vuelvo y soy enfático en esto. Queremos ver el problema de muchas iglesias, tanto en nuestra nación como en otras naciones. Uno de esos problemas, personas que piensan que están en la iglesia porque simplemente tienen buenas conductas y van y asisten domingo tras domingo. Pero ni tu buena conducta ni tu asistencia perfecta hacen que tú estés unido a Cristo. Más bien eso vendrá a ser el producto de tu unión con Él. Mi relación con Cristo es un hecho objetivo, es un hecho real. Yo estoy en Él. Cuando creí en Él, Él me unió a Él. Mientras meditaba en esto, venía a mi mente una ilustración y en estos tiempos no. La realidad es que vivimos en una sociedad que tiene cauterizada su conciencia, pero es imposible que un hombre de la noche a la mañana vaya donde una mujer y ya de por sí la vea y tú y yo estamos juntos y tenemos derecho a una intimidad. No, eso no es así. Es por medio del vínculo del matrimonio, de esa unión pactual en la cual el hombre y la mujer vienen a ser uno y disfrutan de una intimidad, disfrutan de una relación vivencial diaria. De la misma manera, yo no puedo llegar y decir, me senté y yo sí soy parte de la iglesia. No. Es por medio de la fe en Cristo Jesús que somos unidos a Él. Amén. Ahora, esta realidad de nuestra unión con Cristo tiene unas implicaciones que debemos considerar. 5 en particular, y la primera es que es una unión orgánica, es natural, que obtiene como resultado que Cristo y los creyentes formen un cuerpo del cual Él es la cabeza y ellos los miembros. Y vamos ya mismo a ir detenidamente a esto. Pero mis hermanos, una de las implicaciones de que estemos unidos con Cristo es que entonces se forma el cuerpo. Él es la cabeza y nosotros, aquellos que estamos unidos a Él, somos el cuerpo. Pero Él sigue siendo la cabeza. Segundo, y esto es bien importante, una implicación de nuestra unión con Cristo es que es una unión legal, que hace a Cristo adecuado para ser la cabeza representativa de su iglesia y nos hace a nosotros beneficiarios de su obra sustitutiva en la cruz del Calvario. ¿Qué significa esto? Escuche, mi hermano, que no hay elemento de su vida, que no hay elemento de su muerte, que no hay elemento de su sepultura, que no hay elemento de su resurrección, de su ascensión y de su futuro regreso en gloria que no me haya sido imputado a mí como Él, porque Él es mi representante legal. 1 Corintios 15:22 dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si antes en Adán a mí se me imputó su pecado y ante Dios yo era culpable, ahora que estoy unido a Cristo, yo soy beneficiario de todas las bendiciones espirituales que hay en Cristo Jesús, mis hermanos. Qué maravillosa noticia tenemos que independientemente de mi condición ahora mismo, nada ni nadie me puede separar de Cristo. Y ese era el quinto punto, me adelanté. Pero esto es una unión legal, nadie puede quebrantar esto. Otra implicación, que toda la vida y la vitalidad espiritual que provienen de Cristo Jesús, que es la vida de todo creyente, como el creyente está en Cristo, permanece en Él, su vida espiritual es dominada y animada por el propio Cristo. En otras palabras, es Cristo quien me capacita para yo poder vivir esta vida. Lo que hablamos hace un rato
al mencionar Gálatas 2:20. Cuarto, esta unión tiene su fuente en el Espíritu Santo, quien es el mediador. Que es una implicación de nuestra unión con Cristo, que es el producto de la obra también del Espíritu Santo en nosotros. Y como mencioné ahorita, la quinta implicación es que esta unión es permanente, que nunca va a poder cortarse, ya que nada puede separarnos de Dios, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son mis hermanos. Estar unidos a Cristo implica que estoy en el cuerpo, que Él es la cabeza, nosotros somos su cuerpo, que esta unión es legal, que yo soy beneficiario de todas las bendiciones espirituales que hay en Cristo, de toda su obra, de que Él es quien me capacita, Él es quien da vida en mí, vitalidad espiritual, que esto es una obra también conjunta del Espíritu Santo y que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios. Que nada ni nadie me puede separar de Él. Tú estás en Cristo, hermano. Nada ni nadie te puede separar de Él. Ni enfermedad, ni pobreza, ni aún potestades podrían separarte del amor, de tu unión que es en Cristo Jesús. Amén. Ahora, te mencioné hace un momento que este aspecto de Cristo como cabeza es muy importante en este aspecto, en este elemento del cuerpo como Cristo. Y escucha lo que dice Efesios 5, 23 al 24. Ciertamente en este pasaje Pablo está hablando a la relación que debe tener el marido con la mujer, pero utilizando o enseñando sobre esto, Pablo afirma dos verdades muy importantes. Y mire lo que dice Efesios 5 del 23 al 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. De manera que hay dos verdades que se afirman en este pasaje. La primera, que Cristo es la cabeza del cuerpo y es el Salvador de los creyentes, por lo cual Él es supremo y prominente sobre la iglesia. Eso significa que Él tiene toda preeminencia y señorío sobre su propio cuerpo. Y esto va a ser algo muy importante cuando entremos entonces a 1 Corintios 12. Escucha esto, mi hermano. Cristo como cabeza tiene la preeminencia y el señorío sobre su cuerpo. Él tiene toda autoridad y control sobre su iglesia. Y por lo tanto, lo segundo que menciona Pablo, debido a que la iglesia le pertenece a Cristo y Él es el Señor, entonces ella se somete y obedece su voluntad. Aquí no hay posibilidades de que no, entonces nosotros consideramos lo que Cristo diga, lo que Él establezca y nosotros pues decidimos si vamos a obedecer o no. No, aquí tú no tienes otra opción. Él es la cabeza, tú eres el cuerpo, Él tiene el señorío, Él tiene la preeminencia y nosotros nos sometemos en contentamiento y en alegría a su voluntad. Amén. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de estas verdades? Magníficas, escuche esto, mi hermano. Él es quien da el crecimiento al cuerpo, no nosotros. Él es. Si nosotros estamos viendo algo maravilloso en medio de Iglesia Bíblica Metro, así como otros hermanos en la fe, otras iglesias, es porque Cristo está comprometido en dar crecimiento a su cuerpo. Él es quien salva, Él es quien llama, Él es quien regenera, Él es quien da la fe para que vengan a Él y añada su cuerpo. Eso significa que nosotros no vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Eso significa que nosotros no vamos a proclamar el evangelio de ninguna manera. Pero Él es quien da el crecimiento, no nosotros. En segundo lugar, Él ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y cuando entremos a 1 Corintios 12, vamos a ver un poco más amplio qué es eso. Pero si usted está aquí y yo estoy aquí, y Dios nos permite funcionar y servir en este lugar, es porque soberanamente Él así lo ha decidido. Tercero, Él ha determinado el propósito y la función de su cuerpo, y esto incluye el mensaje que éste proclama.
No nos corresponde a usted, ni a mí, ni al pastor Víctor determinar cuál es el propósito o función de Iglesia Bíblica Metro, porque ya Dios ha establecido cuál es el propósito y la función de la iglesia. La iglesia existe para exaltar el nombre de Dios. La iglesia existe para la edificación de los creyentes. La iglesia existe para proclamar la verdad a aquellos que no lo conocen. Es una columna, es un baluarte de la verdad. Por lo tanto, no es prerrogativa nuestra determinar qué nosotros vamos a hacer como iglesia. Cuarto, Él es quien llama y coloca ancianos y diáconos en el cuerpo. Y quinto, Él es quien determina los medios para la edificación de su cuerpo. De un tiempo para acá, con la iglesia emergente y con todos los revoluces y el pragmatismo que se ha inmiscuido en la iglesia, nosotros hemos determinado ayudar a Dios en que Él edifique su cuerpo. Y hemos determinado hacerlo bien interesante para llamar la atención, porque tenemos que llamar la atención de las personas, como si Cristo y su palabra y su decreto no fueran suficientes para alcanzar lo que Él soberanamente desde antes de la fundación del mundo ha decidido alcanzar. Es Él quien da el crecimiento y es Él quien ha determinado los medios para alcanzarte, que es la proclamación del Evangelio, la enseñanza y la predicación de su palabra. Nosotros queremos ser fiel a la predicación y a la enseñanza de su palabra, porque eso es lo que salva al hombre. Fuera de eso no hay salvación. Podemos hacer muchas obras, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer cuanto invento hay, y lo que vamos a tener es personas aquí buscando ser entretenidas, pero no buscando conocer al único Dios verdadero. Por lo tanto, como Él es cabeza, como Él tiene la preeminencia, como Él es Señor, como Él tiene el control, como Él tiene la autoridad, nosotros nos sujetamos a lo que Él ha establecido en su palabra y no a la inversa. No le decimos, no, es que nosotros entendemos que esto que tú dijiste aquí, que predicáramos el Evangelio de manera expositiva, eso no va a llamar a la atención a las personas, eso no va a funcionar. No. Tú has establecido, Señor, en tu palabra, que por medio de la exposición de tu palabra, gente te conociera, fueran edificadas y sean salvos. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de nosotros no entender esto? Que los creyentes que procuran bajo su propia sabiduría edificar el cuerpo de Cristo terminarán desobedeciendo o distorsionando aquello que el Señor ha revelado y mandado en las Escrituras respecto a la iglesia. Otra razón por la cual hoy día hay tantas iglesias que no cumplen con el propósito de Dios, aquí tú lo tienes. Porque ellos se han ubicado en el lugar que solamente le corresponde a Dios. Y es algo con lo cual nosotros vamos a luchar cuando llegamos a una iglesia no perfecta, porque no hay ninguna iglesia perfecta, pero es algo con lo cual vamos a luchar cuando nos topamos con una iglesia saludable. Que en vez de decirnos, ¿a ti te gusta eso? Vamos a hacer eso. No, que te dicen, no, a ti te parece bien, pero eso no se conforma a lo que Dios establece. Y comenzamos a chocar, y comenzamos a chocar, y comenzamos a chocar. Hermano, no es conforme a lo que nosotros entendamos o pensemos que es mejor. Es conforme a lo que Dios ha establecido, los principios que nos guían a nosotros a ser iglesia. No es la estructura que yo tenga en la mente, es la estructura, es el formato, lo que podamos decir, que Dios ha establecido. Amén. Ahora, una vez dicho eso, entonces viene otra verdad sobre el cuerpo que es indiscutible. Y es que así como nosotros estamos unidos con Cristo, también nosotros estamos unidos al resto de los creyentes que conforman el cuerpo de Cristo. Escuche esto, mi hermano. Quienes son uno con Cristo, también son uno con todos los demás que son uno con Cristo. Esto habla de la unidad fundamental de todos los creyentes en Cristo. Los creyentes tienen una relación corporativa como cuerpo con Cristo, porque estamos unidos a todos aquellos que lo están con Él. Escuche,
Somos miembros unificados de su cuerpo. Sugerir que se puede estar unido a Jesús al margen de su iglesia es otra distorsión del evangelio. No hay unión con Cristo que no derive en la comunión con su iglesia. En otras palabras, si usted ha nacido de nuevo, si usted realmente está en Cristo, ha sido unido con Él, usted no tan solo está unido a un cuerpo universal de creyentes, sino que también Dios en su misericordia lo va a añadir a una iglesia local. Y esta es otra de las distorsiones que nosotros hemos hecho del evangelio. No, yo creí en Jesús, pero yo no creo en la iglesia. No, la iglesia como cuerpo, no, eso es problemático. Allí, como siempre dicen, hay muchos hipócritas, esto, lo otro. No, pues ¿sabes qué? No hay tal cosa como un creyente que haya sido unido a Cristo y no tenga una relación viva y real con el cuerpo de Él. No existen llaneros solitarios. Dios te trajo a Él inmediatamente te unió a su cuerpo. Amén. De la misma manera que hay personas dentro de la iglesia que no están unidos a Cristo, también nos topamos con el fenómeno de personas que dicen estar unidas a Cristo, pero no quieren estar unidas a su iglesia. Y no hay tal cosa. La Biblia te desnuda tu pensamiento distorsionado. Tú estás en Cristo, Él te va a colocar en una iglesia local. Amén. Y vamos a ver por qué. Y ahora sí me gustaría que fuéramos a 1 Corintios 12. Los versos que vamos a estar mirando brevemente son los versos del 12 al 21, pero me gustaría comenzar leyendo desde el verso 4. 1 Corintios 12, voy a comenzar leyendo desde el verso 4, pero vamos a hacer énfasis del 12 al 21. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Atienda a esto ahora, mis hermanos. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y me detengo aquí. El apóstol Pablo, dentro de todas las correcciones que está trayendo por medio de esta carta a la iglesia de Corinto, también trae corrección a un problema que ellos estaban teniendo. Esta iglesia donde debía tener uniformidad, tenía división, y donde debía haber diversidad, querían todos tener uniformidad. En otras palabras, esta iglesia querían todos tener los mismos dones, querían todos fungir de la misma manera. Y el apóstol Pablo confronta este pensamiento por medio de este pasaje en medio de esta iglesia. Primeramente afirmando que ellos eran un solo cuerpo. Y es interesante porque en el verso 12 y 13 Pablo comienza o hace referencia a una realidad espiritual en la vida del creyente para mostrarles a ellos que eran un solo cuerpo. Y Pablo específicamente en el verso 13 va a hacer referencia a dos cosas que suceden a aquellos que están unidos con Cristo. Número 1,
son bautizados en el Espíritu Santo. Y segundo, el Espíritu Santo viene a morar a aquellos que están unidos con el Hijo. Cuando el apóstol Pablo dice en el versículo 13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, Pablo está describiendo las implicaciones de nosotros ser unidos a su cuerpo, particularmente por medio del bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y qué significa esto? Escuche, mi hermano, ¿qué significa esto? Que el bautismo en el Espíritu Santo se produce cuando Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, coloca a los creyentes en su cuerpo, la iglesia. En el momento en que una persona deposita su fe en Cristo como Salvador y Señor, al hacer Cristo esto, escuche, los cristianos son sumergidos, en otras palabras, unidos en el cuerpo universal de Cristo y participan de Él por voluntad soberana del Salvador. Pablo le está diciendo a los corintios, ¿tú sabes qué? Que todos ustedes fueron unidos a mí y fueron unidos, yo los he unido por medio del Espíritu Santo a todo el cuerpo de creyentes. Nadie aquí tiene una unión diferente. Todos pertenecen a un solo cuerpo. Yo los he puesto a todos ustedes bajo el dominio, bajo la persona, bajo el ministerio del mismo Espíritu Santo. De manera que ninguno de ustedes es mejor que otro. Y no tan solo eso, sino que se le ha dado a beber, han venido a ser morada del mismo Espíritu Santo. De manera que Pablo en este momento está desmontando el argumento que muchas de estas personas tenían de que eran mejores o superiores a otros. Pablo le está diciendo, hey, ustedes han sido unidos al mismo cuerpo. Hey, ustedes han sido unidos al mismo Señor. Hey, ustedes son habitados por el mismo Espíritu. De manera que ustedes son un solo cuerpo. Escuche esto, mi hermano. Todos los que han creído en el Señor Jesucristo han sido bautizados en el Espíritu Santo y han recibido el don de que el Espíritu Santo habita en ellos. De manera que forman un solo cuerpo. Aun cuando el cuerpo tiene muchos miembros, Dios diseñó que este cuerpo de creyentes funcione como uno solo. El cuerpo es incapaz de funcionar si está dividido. Un miembro es incapaz de funcionar adecuadamente si está solo. De otra manera, en otras palabras, mis hermanos, ustedes y yo dependemos los unos de los otros. Y este es el testimonio que el apóstol Pablo le estaba dando a la iglesia en Corinto. Les estaba diciendo, ustedes están en el mismo cuerpo, ustedes están bajo el mismo Espíritu Santo, ustedes están habitados por el mismo Espíritu, de manera que no hay uno ni mejor que otro. Todos son uno y los he creado de esta manera. He decidido obrar soberanamente de esta manera. Que dependan los unos de los otros. Hermanos, entienda esto. Dios es soberano y Él puede hacer conforme Él mejor entienda. Él puede hacer las cosas como Él mejor desee, de la manera que sea. Pero en este tiempo Él ha decidido unirte a ti conmigo, unirnos a todos nosotros para edificarnos y para que juntos exaltemos su nombre, para que juntos proclamemos las verdades que hay en Él, para que juntos podamos edificarnos. Y esa es la realidad de nuestra unión con Cristo, que no estamos nosotros solos, que no dependemos de nosotros mismos. Al contrario, nosotros como cuerpo, yo como cuerpo, dependo de ustedes. Y así Dios soberanamente lo ha decidido. Mire la trascendencia de lo que es la iglesia local en este tiempo. Mire la trascendencia de aquella persona que Dios ha puesto al lado de usted. Porque el Dios soberano, el Dios que ha decidido salvarlo, el Dios que decidió crear todas las cosas, decidió soberanamente unirlo a usted con la persona que tiene al lado. Por lo tanto, en el momento que yo menosprecio esto, yo estoy menospreciando el consejo, la sabiduría y el amor y la misericordia y la gracia que hay en Él.
¿Me entiendes? De manera que este asunto del cuerpo no es cualquier cosa. Así como tu cuerpo literalmente necesitan los riñones, Dios soberanamente quiso que la persona que está a tu lado, si está en Cristo, también dependiese de ti. Por favor, no me malinterpreten. No estoy diciendo que la persona que está al lado suyo es Dios. No. Yo estoy afirmando que Dios en este tiempo ha decidido obrar en medio de su iglesia a través de los creyentes. Es un medio de gracia, así como es la oración, así como es la lectura bíblica. La comunión entre el cuerpo, el que sean uno, el que dependan el uno del otro, Dios ha establecido que así fuese. Y bendecir tu vida y la mía por medio del cuerpo. Amén. Así como el cuerpo biológico, permítame enfatizar en esto. El cuerpo de Cristo fue diseñado para subsistir en una completa interdependencia de todos sus miembros. Ciertamente nosotros somos partícipes de la iglesia local, de la iglesia universal, pero Dios nos ha dado la iglesia local como un medio de gracia. Y lo más asombroso de todo esto es que en el Evangelio según Juan, Cristo ora al Padre en el capítulo 17 y le dice que ellos permanezcan en mí, así como yo permanezco en ti, y que ellos sean uno, para que el mundo los vea y crea en mí. De manera que aún no tan solo Dios soberanamente ha determinado bendecir tu vida a través de la persona con la cual te he unido, sino que también nuestro vínculo, nuestra unidad, el que caminemos como uno solo, da testimonio al mundo de quién es Dios. El amor que hay entre nosotros, esa comunión que resulta de nuestra unión con Cristo y nuestra unión entre todos nosotros, testifica y le habla al mundo de quién es nuestro Dios. Qué asombroso que uno de los medios que Dios haya determinado utilizar para dar testimonio al mundo sea nuestra unidad. Amén. Ahora, ya hemos visto dos tipos de cosmovisiones, dos tipos de personas que podemos toparnos en la iglesia. Unos que piensan que están en el cuerpo pero no están unidos a Cristo. Otros que dicen estar unidos a Él pero no quieren tener nada que ver con la iglesia. Pero ahora el apóstol Pablo, por medio de este relato con el que vamos a cerrar, nos muestra dos tipos de personas más. Aquellos que están en la iglesia y están descontentos por la función que Dios ha dado a ellos, y aquellos que están en Cristo, en la iglesia, y viven para glorificar a Dios por medio de cual sea la función que Dios haya otorgado a su vida. Amén. En este momento vamos a cerrar con la diversidad en el cuerpo. Es un solo cuerpo, pero hay diversos miembros, hay diversas funciones. Y es importante notar que cuando hablamos específicamente de la diversidad del cuerpo, no estamos haciendo referencia a personalidades, gustos, trasfondos sociales, trasfondos económicos. No estamos haciendo referencia a eso. La palabra en estos pasajes no está haciendo referencia a eso. Esa no es la diversidad del cual Pablo está hablando. Pablo está hablando de la diversidad en función de cada uno de los miembros. Por eso, previo a los versículos 12 y 13, cuando estábamos leyendo del 4 en adelante, Pablo hace mención de diversos dones espirituales, porque él le está mostrando a su audiencia, a la iglesia en Corinto, que es el mismo Dios quien da a los creyentes dones, talentos, habilidades, es
Él es quien establece la función de cada uno en la iglesia local. Por lo tanto, la diversidad de la cual vamos a hablar hace referencia a eso mismo, a los dones, a las capacidades, a los talentos que Dios ha dado al cuerpo en cada uno de sus miembros. Amén. Así que terminamos de leer del verso 14 al 21 y dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Los miembros en la iglesia en Corinto trataron de ser iguales en cuanto a tener ciertos dones espirituales, especialmente aquellos que eran llamativos, los de hablar en lengua y así los de profecías, esto y lo otro, aquellos que eran más llamativos para las personas. Pero no se alegraron, escuche esto, no se alegraron ni usaron fielmente los diversos dones que el Señor les había dado. ¿Cuál fue el resultado de este deseo carnal en la iglesia de Corintios? Escuche. Número 1, muchos creyentes estaban descontentos con los dones que habían recibido. Número 2, veían sus dones, escuche esto, como de segunda clase o sin importancia. Tercero, en medio de la iglesia de Corinto abundaba la envidia, el egoísmo, la falta de humildad y se afrentaba la sabiduría de Dios y su amor. 4, al no tener contentamiento con sus dones, se resistían a ponerlos en servicio y la edificación de la iglesia se veía perjudicada. Rehusaban funcionar como la parte del cuerpo que Dios soberanamente había determinado que fuesen. En resumidas cuentas, estas personas desobedecieron a Dios y le deshonraron. Usted sabe que, mi hermano, ni usted ni yo, así como tampoco la iglesia en Corinto, tenemos derechos a quitarnos de las responsabilidades que Dios nos ha dado, solo porque no estamos satisfechos con lo que somos y con lo que tenemos. Muchos cristianos nunca han conocido el gozo del servicio y de agradar al Señor simplemente porque no reconocen o se niegan a usar los dones y las oportunidades que Dios les ha dado. Y esto, mis hermanos, es desobediencia. Estos hermanos estaban viviendo como nenes chiquitos. Yo no predico, yo no sé cuál es mi don, quizás lo mío es esto, lo otro, pues yo no quiero hacer nada. Yo no hablo en lenguas en ese tiempo. Yo no hablo en lenguas, pues yo no quiero hacer nada en medio de la congregación. Pero hermano, Romanos 9:20 nos dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? En otras palabras, mis hermanos, ¿quiénes somos tú y quién soy yo para decirle a Dios cómo yo debo funcionar en medio del cuerpo de Cristo? Usted sabe qué, hermano. Estas listas que nosotros vemos en las Escrituras de los dones espirituales no necesariamente son exhaustivos. Eso no significa que estos que están aquí, ya esos son los únicos dones que hay espirituales, no hay más nada, yo no sirvo. O sea, que si yo no puedo enseñar, si yo no puedo predicar, si yo no hago esto, no hago lo otro, pues entonces yo no hago nada. No, bajo ningún concepto. Dios ha dotado a cada uno de los miembros del cuerpo con una función en particular para que usted sea de edificación al cuerpo. Permítame enfatizar esto una vez más. Si usted es creyente y usted Dios lo ha unido a una iglesia local, usted ha sido capacitado por el Espíritu Santo. Usted ha sido capacitado por el Espíritu Santo para servir según la función que Él ha determinado. Y no solamente el cuerpo de Cristo es edificado mediante la predicación y la enseñanza desde el púlpito. ¿Sabes qué, hermano? Usted puede edificar la vida de otro deliberadamente dando
abundantemente, dando porque así usted, con liberalidad, porque así usted lo desea. Usted puede ser de bendición al cuerpo de Cristo cuando ve un hermano que está enfermo y usted cocina bien y usted va, hace un plato y le lleva a esta familia comida porque están pasando un proceso de enfermedad. Usted puede ser de bendición con los dones de administración que Dios le ha dado para que ayude a la iglesia local a que tenga una buena administración, y así sucesivamente podríamos mencionar distintas capacidades, talentos, dones que Dios ha dado a su vida para que usted edifique el cuerpo. Hermano, despierte. Si usted está aquí en medio nuestro y usted es miembro de Iglesia Bíblica Metro, usted es un miembro funcional de esta iglesia. Usted no tiene que esperar que el pastor le diga, ven al púlpito, predica, ven, enseña, para que usted comience a bendecir la vida de otras personas. Si usted, Dios lo ha puesto aquí, usted es un ente vivo. Usted ha sido capacitado por Dios para bendecir a otros. Si no lo estamos haciendo, entonces tenemos que verificar nuestro corazón, tenemos que verificar la actitud de nuestro corazón, qué está pasando y cuál es la razón por la cual yo no me estoy integrando a servir en la congregación. Hermano, que no sea una actitud como la de la iglesia en Corintio, que por desobediencia, por descontentamiento, no servían. Hablábamos ahorita y les dije que este punto era crucial. Hablamos de que Dios es la cabeza del cuerpo, que Él tiene el señorío, que Él tiene todo el control. Pues Él le ha placido, Él quiso, Él tuvo el deseo de colocarte en esta iglesia y darte unos dones para que tú los utilices aquí. Y cuando tú y yo rechazamos eso y decimos, no, yo no voy a servir porque yo quiero ser esto. No, yo no voy a servir porque yo me veo en esto. Nosotros estamos diciendo que Dios no tiene sabiduría. Nosotros estamos diciendo que lo que Él ha establecido no tiene importancia y estamos yendo en contra de su soberanía. Nos gusta la soberanía de Dios cuando nos beneficia y es algo que nosotros queremos. Pero que mucho peleamos con la soberanía de Dios cuando es algo que no queremos. Cuando en nuestra mente tenemos otra idea, pues ¿sabes qué? Independientemente nos guste o no nos guste, el consejo, la sabiduría de Dios es mucho mejor que lo que nosotros podemos pensar. De manera, mis hermanos, que hoy tenemos un llamado de parte de Dios para poner nuestro descontentamiento, para poner nuestro descontento, para poner nuestra dureza de corazón a un lado y entender que Dios nos está llamando a servir en medio del cuerpo de Cristo. Vuelvo y te digo, tú no tienes que esperar que el pastor te llame para tú ponerte a la disposición de tus hermanos, para tú servir y ministrar y bendecir la vida de tus hermanos. Amén. Por tanto, ¿qué haremos con esta gloriosa verdad? ¿Qué vamos a hacer después de haber escuchado esto de parte de Dios y saber que somos un solo cuerpo en Él? Que somos muchos miembros diversos, pero que Dios a cada uno nos ha dotado con talentos, dones, capacidades, nos ha dado una función particular en el cuerpo. Primeramente, glorificar a Dios porque nos ha unido a Él. Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué aplico? ¿Cómo se aplica este sermón? Espérate, no trajo muchas aplicaciones. Pues ya te estoy diciendo una. Glorifica a Dios porque te unió a Él. Pero es que yo creo que hay más aplicaciones en ese sermón. Brutal. La primera que te estoy diciendo es glorifica, exáltale, alábale. No te canses de exaltar, proclamar, decir lo bueno que Dios ha sido contigo porque te unió. Tú no merecías que Él te uniera a Él, pero Él quiso unirte. De manera que lo primero que debemos hacer para aplicar este mensaje es glorificarle a Él y decirle gracias. Gracias porque me uniste a tu cuerpo. Gracias porque yo no merecía esto que tú me has dado, pero ahora soy beneficiario, recibo los beneficios que Cristo consiguió en la cruz del Calvario. Él es justo, tú me has justificado. Él murió por mí en la cruz, yo he muerto con Él en la cruz también al pecado. He sido sepultado juntamente con Él, he sido resucitado a una nueva vida. Gracias, Señor Jesús, por haberme unido a ti. Segundo,
Si Él te ha unido a ti y tú estás en la iglesia local, oye, entiende que tú dependes de los que están aquí. En las implicaciones que tiene eso. Que Dios te ha puesto un cuerpo para bendecirte, para edificarte, para no caminar solo. Y segundo, a la misma vez que ese cuerpo tú dependes de Él y te bendice, ellos también dependen de ti. Y Dios te ha dado talentos, capacidades, dones para que tú les bendigas. Amén. Oremos al Señor. Padre, yo te doy gracias porque ninguno de nosotros que estamos aquí merecemos tu bondad, tu gracia y tu misericordia. Pero tú así lo quisiste y nos uniste soberanamente a tu cuerpo, nos has unido a ti, por lo cual yo te suplico que nosotros en fe podamos hoy obedecer este mandato que tenemos de parte de tuya, tener contentamiento en nuestra alma y poder servirte con todo nuestro corazón. Permítenos entender que somos uno solo en ti y que vivamos de esta manera. Que no seamos miembros individuales, que no seamos personas individualistas, que seamos un solo cuerpo con el resto de nuestros hermanos. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.